¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día del primer Congreso Internacional de Antropología Forense. Y pues bueno, para comenzar este día tenemos el agrado de presentar una gran conferencia magistral de una de nuestras invitadas. Antes de empezar de lleno, les queremos recordar que esta presentación será en idioma inglés y que tendremos una traducción simultánea a la que pueden acceder en la página del Congreso, en el sitio web. Ahí tienen dos pantallas en donde pueden elegir el idioma y las preguntas las pueden dejar en el chat, en cualquiera de las presentaciones en las que estén, y aquí las vamos a estar recuperando para hacerlas al final de la presentación. Entonces, pues, les recuerdo, bueno, les insisto, vamos a tener la conferencia magistral el día de hoy de la maestra Emine Cetinzel, titulada Acciones Forenses para la búsqueda e identificación de personas en Chipre. Les presento a la maestra Cetinzel. Ella comenzó su carrera en el Comité de Personas Desaparecidas en 2012 y se desempeña como coordinadora adjunta del Laboratorio Antropológico de este comité desde 2017. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Forenses e Investigación Criminal en la Universidad Central de Lancashire y su maestría en Ciencias Forenses y Justicia Penal en la Universidad de Leicester. También obtuvo un diploma en Identificación Humana Forense de la Facultad de Ciencias Forenses y Medicina Legal en el Royal College of Physicians de Londres, y además está certificada como antropóloga forense en la LAB desde el 2018. Sus responsabilidades incluyen principalmente el control de calidad de los análisis realizados en el laboratorio antropológico, y además realiza los análisis antropológicos forenses de los restos para ayudar en la identificación de las personas desaparecidas. Sin más que decir, excepto agradecerle mucho a Emine que haya aceptado la invitación a participar en este congreso y que nos acompañe el día de hoy, pues le damos la palabra para que nos comparta sus experiencias en antropología forense en Chipre. So, welcome, Emine. Bienvenida, Emine. Hola. Shall we start? ¿Ya comenzó? Okay. Muy bien. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Espero que todos estén seguros con salud en esta situación de pandemia. Yo soy la coordinadora del laboratorio para identificación de personas en Chipre. Quiero agradecerle al Instituto de Antropología, a la Escuela de Antropología, por la invitación. Hoy quiero hablar de las acciones para la búsqueda de identificación de personas en Chipre. Y así que este es un panorama, información breve en relación a lo que yo voy a comentar el día de hoy. Les voy a dar detalles del Comité de Personas Desaparecidas, ese es el nombre del proyecto, en Chipre. Luego voy a darles una explicación detallada de cada una de las fases del proceso del proyecto, cuáles son las actividades, los resultados, los desafíos que hemos encontrado en los años y cómo estamos atendiéndolos, y también algunos logros que hemos conseguido hasta el momento. Vamos a comenzar entonces. El Comité de Personas Desaparecidas en Chipre es un comité tripartito bicomunal. Se estableció en 1981 por los líderes de las comunidades chipriotas, con la participación de Naciones Unidas. Después se estableció un acuerdo para abrir este comité, para encontrar los restos de las personas desaparecidas, para revolvérselos a sus familiares. Hubo un contexto de conflictos internos en Chipre en 1963-64 y después en 1964. Nosotros tenemos, en el 2002, establecimos entonces el comité. La mayor parte, debo decir, de personas desaparecidas son hombres. Tenemos a diferentes participantes. Tenemos a representantes del gobierno turco, son 492 personas.
y del gobierno griego. Son 1,510 personas. Nosotros hemos trabajado, nos enfocamos en investigaciones, establecemos procedimientos, negociamos de forma oficial entre todas las partes involucradas. Recopilamos muestras de sangre de los familiares de las personas desaparecidas. Los líderes de las dos comunidades acordaron ayudarse mutuamente de forma simultánea para que toda la información disponible sobre la posible ubicación de las personas desaparecidas se compartiera. Después de diferentes negociaciones oficiales, se llevaron excavaciones en el 2006, de hecho. Todas las decisiones en el comité se llevan a cabo por consenso y no hay personas o no hay familiares directamente involucrados para que se tomen las decisiones, para que las decisiones sean profesionales. Hay procedimientos y todos los hallazgos también se encuentran confidenciales. Lo más importante es que somos un proyecto totalmente humanitario. Es decir, el objetivo es encontrar a las personas desaparecidas y devolvérselas a sus familiares. Así que el comité no se atribuye ninguna responsabilidad ni atribuye responsabilidades por las muertes, digamos, o por la investigación de las causas de la muerte de las personas. Es un proyecto CMP, así se llama, para devolverle a los familiares los restos. Tenemos operaciones en diferentes lugares en donde nosotros operamos. Tenemos también colaboración de diferentes organismos. CMP también se apoya mucho de la Cruz Roja Internacional, coopera con la EAAF, con BODE, con la FBI y con la CEDAD. Se hacen entonces trabajos coordinados y tiene mucho que ver la antropología en lo que nosotros hacemos. Desde el 2006 hasta el 2007 hay un trabajo coordinado entre todas estas instituciones que ya comenté. Desde el 2008 hay un equipo que coordina las excavaciones y hay otros expertos que son como consultores del proyecto y para mantener el control de calidad del proyecto. Nosotros colaboramos también con laboratorios de los Estados Unidos para rastrear el ADN de los huesos que se encuentran y ellos también nos dan asesoría técnica para pruebas de carbono. Para conseguir nuestros resultados, el proyecto se asiste de más de 600 profesionales de diferentes disciplinas. Trabajamos en nuestro país. Nosotros somos un país de islas, así que nosotros tenemos un laboratorio que se ha establecido entonces en un área protegida por Naciones Unidas. Se llevan a cabo operaciones en ambos lados de la isla, de las islas, para poder ubicar y exhumar los resultados y los restos de las personas desaparecidas. Ahora, también nosotros hacemos un trabajo de apoyar de forma psicológica a los familiares. Nosotros también tenemos un equipo que confirma los resultados. Como lo comenté, damos apoyo psicológico también. Bien, ahora voy a platicarles de las fases del proyecto CMP. Podemos decir que consiste de 5 fases diferentes. Investigación, la número 1, dónde estaba la persona, por última vez. Tenemos una fase arqueológica para juntar información. Tenemos un equipo de investigadores, entonces se hacen exhumaciones, se mandan algunas muestras al laboratorio y después tenemos un análisis genético, tenemos una identificación finalmente y la devolución de los restos a los familiares para que haya un entierro honorable por parte de los familiares. Bien, pues platicamos ahora de la fase de investigación. Los equipos de ambas comunidades trabajan de la mano para juntar información en relación a los
a las fosas donde se encontraron las personas desaparecidas. Entonces, también nosotros nos hacemos de testigos para que nos lleven a los lugares en donde ellos creen que hay una excavación. Los datos de los testigos son confidenciales y se manejan a nivel gubernamental. Entonces, hay un estricto control de esto. Cualquier información que encontremos la mandamos a las autoridades judiciales. Entonces, nosotros nos aseguramos también de que los restos están bien protegidos. Factores bien importantes. Al inicio, la gente no quería compartir sus datos, les daba miedo porque se les iba a citar en la corte o por la policía, pero hemos construido confianza. Les hemos dicho que es un proyecto totalmente humanitario y que no les va a pasar nada judicialmente en el contexto del CMP si nos dan información. Pero a pesar de esto, hay algunas personas que no dan información, no la quieren compartir y sí la tienen. Al inicio del proyecto tenemos esta fase arqueológica. Comenzamos en el 2008, entonces tenemos 8 equipos forenses bicomunales con aproximadamente 50 arqueólogos. Se hacen excavaciones en ambos lados de la isla para ubicar los restos. Hasta finales del 2020 se han llevado a cabo 1,366 excavaciones. 1,366 en ambos lados de la isla. Hemos exhumado 1,189 restos de personas. Los equipos de arqueólogos hacen un trabajo manual para excavar en lugares potenciales y los restos donde se presume altamente que están, entonces ahí llegan maquinarias específicas para ayudarnos, pero siempre tratando de proteger los restos. Todas las fases arqueológicas se documentan de inicio a fin y saben, cada fosa tiene sus características en particular. Sin embargo, pues los expedientes son bastante grandes porque hacemos una documentación desde el inicio al final. ¿Qué tipo de información es la que nosotros documentamos? Bueno, los sitios, a veces se encuentran en patios de casas, etcétera. Bien, les voy a dar algunos ejemplos de excavaciones que hemos hecho. Esta es una de las excavaciones más desafiantes. Y bueno, depende también de las fosas. Depende, por supuesto, qué tan a profundidad tenemos que excavar. Si podemos acceder fácilmente, se pueden hacer una especie de puentes, de túneles. Sin embargo, no siempre eso se puede hacer para que entren las máquinas. Entonces, las personas, los arqueólogos tienen que entrar físicamente. Y si hay agua dentro de un pozo y si empieza a salir, si hay fango, las condiciones pues son más complicadas para llegar hasta donde están los humanos. Tenemos aquí los lechos de los ríos, también ahí hacemos excavaciones y bueno, estos sitios cambian a lo largo del año. Esto requiere mucha habilidad de los excavadores y por eso se llevan a cabo las excavaciones sistemáticamente, a manera como primero de establecer algunos límites hasta que nos vamos acercando a donde creemos que están los restos. Y esto, el clima también afecta mucho y la topografía, el suelo y cómo se desarrollan los ríos. Excavaciones a cielo abierto, bueno, esto también lo hacemos en el proyecto CMP. En esta excavación, el área de excavación se excavó mecánicamente hasta que llegamos a los restos. Tratamos de recuperar todos los cuerpos y aquí, como ustedes pueden ver, tenemos algunas distribuciones que están como formados los cuerpos, pero en otros están como amontonados.
También tenemos aquí algunos restos muy antiguos, que son superficies no muy planas. Son áreas limitadas, les llamamos kilns, debido a sus estructuras, pero es muy difícil saber dónde están los restos en este tipo de excavaciones. En las montañas, en pendientes, también ahí hacemos excavaciones y son muy desafiantes. En estas áreas llegamos con un equipo de especialistas, diseñamos un procedimiento de excavación y esto hace las fases de genética y antropológica bastante desafiantes también. Tenemos muchos tipos de entierros y son diferentes. Algunos pueden estar muy en la superficie, como lo comenté, pueden estar como formados. A veces se hacen también entierros individuales y cada uno tiene su número de identificador para nosotros. Es bien importante la documentación de la excavación. La excavación es un proceso disruptivo y que destruye la comunidad, destruye el suelo y puede destruir también los restos humanos y esas modificaciones ya no se pueden echar hacia atrás. Por eso nosotros hacemos dibujos, hacemos asociaciones antropológicas también. A veces se recuperan también artefactos en los sitios de entierro. Esto nos puede dar información sobre la identidad de la persona o la fecha del entierro. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver un anillo en un falange, en un dedo, y quizá ahí puede estar la fecha o un nombre o unas iniciales. Del lado derecho tenemos un papel que tiene una cuenta de banco que tenía el nombre de la persona, del individuo que fue enterrado. Todos los restos exhumados ya de las excavaciones se transfieren del campo a este laboratorio antropológico CMP con un código de identificador único. El laboratorio antropológico CMP está en un área protegida de Naciones Unidas en Nicosia. Este laboratorio antropológico tiene 2 equipos de antropólogos bicomunales, son 2 equipos para la identificación, para coordinar. Tenemos a genetistas, tenemos a gerentes de bases de datos, tenemos a personal de salud, diferentes disciplinas. Entonces, nos aseguramos de que se mantengan bien todos los restos humanos, que se sigan los procedimientos hasta que tengamos una posible identificación. Se preparan reportes antropológicos, forenses en estas instalaciones. Entonces, se analizan los restos de forma cronológica, con base en las fechas en las que se hayan descubierto los restos. A cada uno le abrimos un expediente, vamos haciendo todas las colocaciones, entregamos los restos a los familiares. En algunos casos que son más delicados, bueno, pues mantenemos tanto los restos como la documentación durante más tiempo. Tenemos un análisis antropológico. Es un perfil antropológico al analizar los restos óseos para llevar a cabo esto en el proceso de identificación. Pero además de esto, los antropólogos también han decidido o deciden que si los restos son de restos humanos o animales, bueno, ellos hacen una clasificación de relevante o no relevante. Todos los análisis se suben a una base de datos donde nosotros compilamos la información para posterior análisis y manejo. A veces tenemos algunos restos no relativos, no importantes o que pueden ser de animales. Entonces, eso nosotros los mandamos a otras instituciones. También a veces los restos de animales pues pueden ser bastante interesantes, pero desde otro punto de vista. También entonces los mandamos al laboratorio para análisis de pruebas de carbono. Este es un ejemplo de un resultado de esos análisis. Por supuesto nos enfocamos en sitios relevantes. Si nosotros tenemos
restos humanos, en donde hay entierros de diferentes personas, o de muchas personas en un mismo sitio. Son casos bien relevantes, bien importantes. Y entonces nosotros sacamos un perfil y seleccionamos muestras para su análisis. Casos relevantes. Tenemos casos en donde hay restos revueltos, digamos. Puede ser de animales con restos de personas humanas, o también puede haber restos de personas que se enterraron en una fecha y ahí mismo después, en una fecha posterior, se enterraron restos de otras personas. Y todo esto nos genera una alteración para los análisis. Entonces, nosotros tenemos que contar cuántas personas, a cuántas personas pertenecen los restos. Y lo que sucede aquí es que los restos de una persona se mezclan con los restos de otra. El análisis antropológico implica quitarle la suciedad a los huesos, limpiarlos, lavarlos. Tenemos diferentes instrumentos. Tenemos piezas rotas que comenzamos nosotros a reconstruir con silicón. La reconstrucción es importante para nosotros, para ayudar con el perfil biológico y para hacer otro tipo de análisis. Aquí ustedes ven un hueso fragmentado y después acá tienen cómo se reconstruyó del lado derecho. Análisis antropológico. Tenemos un perfil biológico. ¿Qué es? El perfil biológico incluye una estimación del sexo, de la edad, de la estatura, de los restos dentales, hallazgos personales, evidencia material, traumas perimortem. Todo esto en su conjunto nos da este análisis antropológico. Todo esto se documenta y se reporta para futuras referencias. El análisis antropológico se lleva a cabo con base en hipótesis. Entonces también tratamos de eliminar cualquier sesgo. Estamos utilizando métodos estandarizados para crear perfiles biológicos. Estamos utilizando hallazgos morfológicos y mediciones métricas. Cada estimación es identificada. Oh, disculpen el ruido, es que están lloviendo muy fuerte por aquí. Espero que me puedan escuchar bien. ¿Me escuchan bien? Está lloviendo por acá. ¿Me pueden escuchar? Para la estimación de la edad, bueno, esto se hace observando los restos y también la metamorfosis, analizando las superficies moleculares, medimos diámetros, identificamos si son restos de adultos o de menores. Utilizamos, como ya comenté, algunos sistemas métricos. Lamentablemente, en Chipre no tenemos mucha tecnología, así que utilizamos algunos métodos rudimentarios para tratar de sacar una conclusión de si es hombre o mujer. Hallazgos odontológicos. Bueno, son rasgos muy particulares de los individuos que nos ayudan a identificar a las personas. En Chipre no tenemos muchos registros dentales. Esta información la tenemos que extraer de las familias. Le preguntamos a las personas si se acuerdan de algún problema que hayan tenido los desaparecidos con sus dientes. Esto nos ayuda mucho también en el proceso de identificación. Las condiciones se individualizan. Por ejemplo, aquí tenemos fracturas curadas, ¿no? Antemortem, ocurrieron antemortem. Todo esto contribuye en la identificación.
Por ejemplo, aquí ven características antemortem. Aquí también podemos nosotros analizar los cambios relativos a la edad, dependiendo de las condiciones de los restos. Todo esto nos da también información. Lo comparamos con las condiciones patológicas, con la información que nos dan los familiares también. Los restos personales son parte del perfil biológico. Todo esto incluye elementos, zapatos, ropa, accesorios, anillos. Particularmente los anillos nos ayudan mucho porque tienen fechas, así que siempre hay que buscarlos. Eso es lo que yo siempre sugiero. Es bien, bien importante. ¿Me pueden escuchar bien? Yes, I mean, we can hear you. Sí, sí te podemos escuchar. Interruptions, Disculpa la interrupción, pero sí, disculpen la interrupción. Está lloviendo en Chipre, comenta la instructora, y ella pregunta si se está escuchando bien. No, this time we can No, esta vez no te podemos escuchar. Maybe it's the connection about the Quizás sea la conexión o el tema de la lluvia. we can wait a few Vamos a minutes esperar unos minutos si gustas o segundos, no te preocupes. Tenemos un problema técnico con la ponente. Nuestra conferencista está, por supuesto, en Chipre y parece que está lloviendo mucho por allá. Así que vamos a dar unos segundos en lo que ella pueda recuperar el micrófono y el audio. Emine está intentando ingresar nuevamente a la sala para recuperar. Emine está intentando entrar a la sala para recuperar la sesión. Vamos a hacer una pausa, unos minutos, para que la podamos recibir nuevamente. Mientras tanto, les comentamos que si pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Mientras tanto, si gustan dejar sus preguntas en el chat de esta transmisión, se los vamos a agradecer para mandárselos a Emine cuando termine su presentación.
Hello again. Hola, Can you hear me now? ¿me pueden escuchar ahora? Very good. Sí, muy bien. Sorry about it. Discúlpenme, Unforeseen situations que in here. tenemos aquí esta situación no prevista por acá, We can, So I'm going to continue así from que where I voy a left. continuar de donde me quedé. Claro. All right. Bien, So, close and entonces personal estaba belongings hablando de las pertenencias between personales, elements las that reunimos, son identify elementos. the Esto también nos gender, ayuda a identificar el photographs, sexo, el rings, and género de family la persona, members can be temporarily especialmente important. los anillos son bien importantes porque esto también hace Even though recordar it is mucho a not los seen the same familiares. way to attribute responsibility for the death Por supuesto, of como missing comenté persons or ya, make nosotros findings no somos unsuitable for such responsables o purposes. no podemos During, hacernos for instance, responsables de statistical analysis, las it is very causas difficult de to la see the same muerte y por traumas. supuesto nosotros no They are also being podemos recorded in photographs, while tampoco not colaborar causing demasiado death, como even con in the report. investigaciones. O However, sea this que lo que information nosotros is hacemos normally es explained to the solo families. Sometimes not included in a written documentarlo, report that is handed le over to them. explicamos a los Here familiares que you can nuestro see some trabajo documented solamente traumas es on the various recuperar parts el of the resto, body devolverse a los and some familiares, pero que non-forced nosotros trauma no somos investigadores y mucho on the menos tenemos craniums. atribuciones legales o criminales. So in commingled cases, Tenemos casos en donde hay huesos mezclados. Es crucial tener un número mínimo de individuos, MNI, representados para que podamos hacer un análisis, para que hagamos la clasificación y también sepamos que no estamos omitiendo a ninguna persona de cuyos restos se encontraron. Bien, entonces juntamos todos los elementos, contamos los restos para más o menos calcular cuántas personas, cuántos individuos estaban en un sitio, en una fosa específica. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos 35 ulnae y radi derechos y 34 izquierdos, es decir, al menos aquí tenemos a 35 personas en esta excavación. Pero utilizando este método, pues no nos da números exactos, ¿verdad? Y tampoco nos dice exactamente si son hombres o si son mujeres. Simplemente es una herramienta que nos puede ayudar a saber cuántas personas estaban en ese sitio, en esa ubicación. Después de hacer ese cálculo MNI, entonces utilizamos otros métodos de asociación. Tenemos un emparejamiento, un empatamiento de pares para tratar de identificar el sexo y para poder darle los restos de vuelta al familiar. Entonces también hacemos articulación de huesos. Tenemos una selección de los huesos también para llevarlos a un análisis de ADN y considerando que el ADN es un método destructivo y que también es bastante caro, desarrollamos una estrategia de selección de muestras dependiendo de cada uno de los casos. Así que hacemos esta selección de muestras para ADN y tenemos una estrategia. Se define dependiendo del tipo de excavación y las condiciones de los huesos. Si es un caso anatómico, una muestra principal, digamos, que esté en buenas condiciones, es la seleccionada, se mandará entonces al laboratorio. En casos de huesos mezclados, se seleccionan algunos huesos basados en asociaciones antropológicas con base en el análisis NI que comenté, pero no todos los restos son de la misma calidad. Algunos quizá ya se expusieron a cierta luz, calor, o quizás son muy pequeños para hacer muestras. Tenemos esta estrategia para seleccionar muestras. Eso lo hacen los antropólogos. Como ya comenté, el análisis ADN es destructivo. Entonces hacemos reasociaciones. Nosotros en este proceso de muestras tenemos un protocolo para el manejo previo, durante y después del análisis de ADN. En
casos de huesos mezclados, nosotros documentamos el análisis ADN, nosotros documentamos que los huesos se encontraban mezclados y siempre nos basamos en teorías. Dependiendo del análisis MNI, dependiendo de los resultados de los análisis ADN, nosotros completamos expedientes. Básicamente, el MNI nos ayuda mucho en estos casos para la identificación, pero no todos los huesos pueden ser genéticamente analizados. El análisis antropológico es el más importante en estos casos. Bien, brevemente quiero comentarles del análisis genético, la fase genética. Al inicio del proyecto, muestras de saliva y de sangre se tomaron de los familiares de las personas desaparecidas con su consentimiento. Y no tenemos audio en el canal de traducción. Emine, we have a little problem with your audio. Okay. So you cannot hear me. No. Now I can hear you. Okay, perfect. So I'll continue from genetic analysis. Bien, continúo. Análisis genético. Sorry about that. Discúlpenme por eso. So at the beginning of the Al inicio del proyecto, se tomaron muestras de sangre y de saliva de los familiares de las personas desaparecidas con su consentimiento y les dijimos que los datos solamente se iban a utilizar para propósitos de identificación de sus familiares desaparecidos. Y entonces creamos una base de datos de muestras de referencia de los familiares, incluyendo datos genéticos de los familiares y en ambas comunidades. Entonces hicimos perfiles de ADN, de muestras FRS. Nosotros llevamos a cabo todo eso en 2 laboratorios contratados locales de ADN y centralizamos los datos en una unidad genética CMP. Los perfiles se utilizan para comparar entre las propias muestras y entre los familiares. Después, las muestras de ADN representativas de restos óseos se mandan a un laboratorio genético, BODE. Nosotros trabajamos también con este laboratorio en Virginia, en Estados Unidos en este momento, para poder extraer el ADN. Hay roles críticos en la identificación, en el proceso de identificación, desde la fase antemortem, en donde la información es limitada. Sin embargo, la identificación no la basamos solamente en los análisis ADN dentro del proyecto CMP. Los familiares de primer grado son los ideales para llevar a cabo comparativos de muestras, es decir, los papás, los hijos, los hermanos. Esto nos ayuda para facilitar las identificaciones. Sin embargo, en algunos casos muy desafiantes, necesitamos ayuda de los familiares de segundo grado. En esas circunstancias, tenemos que recopilar más FRS para incrementar las posibilidades de la identificación. Cuando necesitamos llevar a cabo FRS adicionales, nosotros obtenemos más perfiles de ADN de los familiares que están vivos. La asociación antropológica es útil y se puede hacer hasta cierto punto, porque a veces el análisis ADN no es posible. Entonces, nosotros también analizamos diferentes elementos, sobre todo cuando hay huesos que están mezclados. Del lado izquierdo hay un maxilar que es imposible de rastrear. Vean, aquí también tenemos
una asociación después del análisis ADN. Entonces, nosotros, después de ese análisis, pudimos más o menos como hacer un análisis del cuerpo completo, y esto lo hacemos a veces nada más con poquitos elementos, pero cuando hay dos elementos o un elemento, pues no podemos armar un perfil. En esos casos, solamente la identificación basada en ADN, que es limitada, en este caso se puede llevar a cabo. En Chipre tenemos un enfoque multidisciplinario para la identificación, para tener una identificación positiva. Todas las partes tienen que reunirse, comentar todo lo que hallaron, incluyendo investigación, arqueología, análisis antropológico, resultados ADN e información antemortem. Si toda la información es consistente y si se quitan los supuestos, podemos hacer ya una identificación. En caso de que haya inconsistencias, se necesitan más análisis, donde se revise toda los datos para excluir errores, para determinar cuáles son los siguientes pasos. Los coordinadores de identificación emiten una notificación de identificación formal con algunas causas probables, y se informan a diferentes oficinas y se llama a los familiares para que vayan a identificar hasta dónde se puedan los restos. En casos mezclados no es posible asociar todos los elementos óseos para formar cuerpos. Algunos son fragmentitos de huesos que están en muy malas condiciones y no es posible asociarlos. O quizá están pulverizados y a lo mejor se podría hacer un análisis de ADN para poder hacer una asociación. Si tenemos un caso en donde todas las personas son fáciles de identificar, llamamos a los familiares para hacer una identificación visual. Sin embargo, tenemos una línea de investigación. Los restos que no se pueden identificar se tienen que almacenar hasta que salga un nuevo método científico para poder intentar hacer una identificación. Tenemos artefactos no asociados también, a veces, que están ahí junto con los restos. En ese escenario, los artefactos no asociados se le muestran a los familiares, y si los familiares se acuerdan, entonces eso nos ayuda. Si no los identifican, entonces almacenamos esos artefactos para futuros casos. Después de la notificación relacionada a la identificación positiva, hay oficiales y psicólogos que inmediatamente le informan a los familiares que se encontraron a las personas desaparecidas. Y entonces les llamamos para que vayan a las oficinas. Ellos pueden ir y dar información para fortalecer los perfiles antropológicos y óseos, y también nosotros a veces tomamos muestras de los familiares. También en estas instalaciones informamos de los traumas, ¿no? Digamos, pero de forma oral, no les damos ninguna documentación escrita, y nosotros entonces almacenamos los restos, hacemos toda la tramitología para que se puedan devolver después a los familiares. Bien, para una identificación positiva se evalúan diferentes factores, se reevalúan en caso de que haya inconsistencias. Y los datos se dividen entonces en información antemortem y postmortem. Cualquier información que no cuadre, eso es el desafío aquí. Nosotros tenemos aquí ya una parte de investigación y también tenemos desafíos. Entonces tenemos que sacar diferentes hipótesis para intentar sacar una identificación. Bien, el proyecto busca personas, por ejemplo, que desaparecieron en el 64, en el 74. Entonces hablamos de un periodo largo de tiempo, y aquí, por ejemplo, pues ya no había personas vivas, ¿no? Contemporáneas de los desaparecidos para que nos pudieran ayudar. Entonces la calidad de la información bajó. Insisto, los posibles testigos pues ya habían muerto y el terreno había cambiado.
Entonces, ¿cómo atacamos, cómo resolvemos este problema? Aquí establecimos en una ocasión un equipo que se llama ART para buscar en los archivos, para analizar en dónde estaba la fosa. Se hizo un análisis de mapeo, nosotros nos apoyamos con fotografía aérea y con sistemas de información geográfico, GIS. La hipótesis de estos sitios donde se enterraron a las personas incluye la ubicación de los restos. Hipotéticamente, nosotros, digamos, prediseñamos una excavación para tratar de identificar qué tipo de entierro es, si es anatómico, si es mezclado, si está perturbado, si está en sitio. Y bueno, a veces, sin embargo, los sitios donde están enterradas las personas desaparecidas cambiaron ya por diferentes factores. Considerando que cada caso es diferente, quizá hay diferentes factores en cada uno de esos casos que pueden retrasar la identificación. La ubicación de los restos y el entierro es uno de los factores que afecta el proceso de identificación. Por ejemplo, pueden tener información investigativa en relación al sitio de entierro y pueden ubicar los restos. Sin embargo, en huesos mezclados se le dedica más tiempo en la fase antropológica para hacer análisis, para ver quiénes son los que están enterrados. El perfil biológico, entonces, se tiene que llevar a cabo, se tiene que hacer análisis ADN, y a veces las hipótesis quizá no se sostengan, y eso es una gran tristeza para todos los que trabajan en las investigaciones, porque no se pueden identificar los restos. A veces podemos tener una hipótesis muy fuerte de la identificación, de la identidad de los restos. En este caso, es un reporte. Se dijo, bueno, pertenece a un hombre de 34 años. Se compararon datos antemortem, postemortem para ver si era consistente. Y sí era consistente, pero se hizo un análisis ADN y hubo inconsistencias. Se pudo contactar a los familiares, se hicieron algunas muestras de los familiares. Entonces, se puso en cuestión la consistencia de la hipótesis y resultó que la identificación no era correcta. Sin embargo, a veces no siempre tenemos suerte, no tenemos a los familiares. Entonces, las hipótesis no se van a poder comprobar como falsas o como verdaderas. A veces no tenemos las bases de datos de ADN. Esos pueden ser algunos de los problemas a los que se pueden enfrentar. A veces hay hipótesis de la identificación y quizá toda la información puede ser consistente. Y la fase investigativa está bien, los hallazgos están bien, pero los resultados del ADN nos pueden dar un nombre diferente que es inconsistente con la información. Entonces hay que reconciliar toda la información y decidir si la identificación del individuo sigue por una línea o por otra. Hacer todo esto es bien importante. Información antemortem del desaparecido es crucial. Especialmente si la información ADN no se puede obtener ni de un familiar ni de un ADN, bueno, entonces se tiene que hacer todo un perfil ADN completo. Pero también se comparan los artefactos. Si no hay muchos artefactos disponibles, si no hay bases de datos, si no hay familiares, vamos a tener un retraso en la identificación. A veces tenemos muy poquitos elementos que se recuperan. Miren en este caso, la identificación se basó en resultados genéticos, porque había muy poquitos datos también para comparar. En estos casos, la investigación es bien importante para apoyar el perfil genético. A veces nos encontramos a familiares, a varios de los familiares que están enterrados en el mismo entierro. Y en estos casos,
a menos de que haya menores de edad enterrados, no se va a poder hacer todo un análisis ADN. Aquí este perfil de las personas es común. Aquí nos basamos mucho también en observaciones directas. En estos casos, identificamos todo finalmente por el ADN. Y aquí es donde nosotros descubrimos que había menores de edad enterrados, y eso lo utilizamos para la identificación. No era posible identificarlos antropológicamente debido a que tenían un rango de edad muy pegado, pero hicimos una relación entre la mamá y el hijo y el papá también. Del lado derecho tenemos a 2 hermanos enterrados en la misma fosa y los hermanos fueron identificados genéticamente con base en las muestras de los huesos. Vean, estas personas pertenecen entonces a esta familia. Sin embargo, uno de los hermanos, no se pudo identificar. Sin embargo, ¿cuál de los 2 hermanos era el que pertenecía a un nombre o a otro nombre? Porque sí encontramos información de otros familiares. Entonces, algunos elementos nos van a poder ayudar a descartar, a establecer relaciones familiares, etcétera. Como ya comenté anteriormente, la calidad de los huesos no va a ser exactamente la misma. A veces será bien difícil o incluso imposible obtener material para un análisis ADN por diferentes factores. Quizá los huesos ya se expusieron al calor, a la luz del sol, entonces no hay información para hacer hipótesis, y esos casos no pueden ser identificados en ausencia de más información o de nuevos métodos científicos. Bien, además de los desafíos científicos, tenemos otros desafíos a los que nos enfrentamos también. CMP es un proyecto humanitario, así que hay una parte política que tiene que dejarse de lado. El proyecto corre a base de donaciones, los gastos son muy altos. Como pueden ver aquí, vean los porcentajes de los costos. 46% del lado derecho lo vemos, se va para la excavación y la exhumación, el 22% para análisis antropológicos y el 32% identificación genética. Sin donativos, sin donaciones, no podemos hacer más análisis, exhumaciones, excavaciones. Desde el 2006, nosotros hemos hecho 1,366 excavaciones, las abrimos desde el 2006. Hemos ubicado 1,189 restos humanos. Hemos hecho 993 identificaciones. 282 de ellos eran turcos, 711 eran griegos. Bueno, ahora, ¿cuál es el futuro del proyecto CMP? Bueno, nosotros tenemos un mandato limitado, no tenemos ninguna jurisdicción judicial. Cualquier cooperación es anónima. Así que nosotros garantizamos un entorno de confianza. Hay que, para el futuro, nosotros capacitar a más personas, a becarios, y también a personas de otras instituciones. Nosotros tenemos que construir esas oportunidades. Nosotros ya hemos capacitado como a 20 personas de otras partes del mundo. Hemos ido allá o han venido a nuestras instalaciones. Entonces vamos a continuar con nuestro trabajo de investigación y de identificación. Así que con esto llego al final de mi presentación. Gracias por su paciencia conmigo y por su atención. Lamento de verdad que haya llovido y tener este terrible clima. Aquí está mi dato de contacto. Gracias, Emine, gracias por esta fantástica presentación. Quisiera enfatizar el proceso de investigación, la parte política, el contexto político en Chipre. Tenemos algunas preguntas que quiero compartir contigo. Quizá voy a juntar algunas de las preguntas, porque son muchas. La pregunta es, ¿cuál es la causa principal de las personas desaparecidas en tu país?
Melanie Salazar dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué cosas son importantes, similares, diferentes, hablando de Chipre comparado con otro país o con otra ciudad? Lamento que no te escuché bien, discúlpame. Déjeme poner mis audífonos. La segunda pregunta es de Melanie Salazar. Ella dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué cosas son similares o diferentes? ¿Qué cosas son importantes en el contexto de Chipre comparado con otras ciudades u otros países? Ahí estás, Emily. ¿Me puedes escuchar? We can listen to. No te podemos escuchar. Sorry. Discúlpenos. We can listen you. No te podemos escuchar. We can listen you. No te escuchamos, Emily. We have a problem with your. Creo que tenemos un problema con tu micrófono. Parece que tuvo que salir Emine de la sesión. Bueno, sí, escucharon, creo que hay una lluvia bastante fuerte en Chipre. Hay una lluvia bastante fuerte en Chipre y ella está teniendo problemas con la conexión. Tenemos unos cuantos minutos para las preguntas que se habían hecho hacia Eminem. ¿Está de vuelta? Hi, Emine. Can you turn on your microphone? Emine, ¿podrías encender tu micrófono, por favor? Okay. Hello? Okay. Hola. Now I will listen you. Don't worry, we understand. No te preocupes, entendemos los problemas con la lluvia. Creo que la conexión verdaderamente está un poco difícil. Vamos a intentar recuperar la conexión con Emine. Hi, Emine. Hola, Emine. Les agradecemos a quienes realizaron las preguntas. Nos parece que esta presentación fue sumamente impresionante. Bueno, el trabajo que se ha realizado en Chipre acerca de la sistematización, el proceso de investigación y lo completo que se tiene en cuanto a los expedientes para la identificación. Es una experiencia que nos deja mucho que pensar para quienes estamos en México. Y ahora ya podemos escucharte, Emine. Bueno, creo que me pueden escuchar. Es que no los podía escuchar. Okay. Yeah. Would you like to Bueno, entonces, ¿quisieras responder las preguntas? Bien. ¿Puedes repetir las preguntas, por favor? Es que por el ruido no podía escuchar muy bien. Sí. Voy a repetir la primera pregunta. ¿Cuál es la causa principal
de las desapariciones en tu país? Y de acuerdo en tu experiencia, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las cosas en común en cuanto al trabajo que hacen en el contexto de Chipre y comparado contra otro país o otras ciudades? Bueno, la principal diferencia es, creo, el hecho de que nosotros no hacemos análisis o investigaciones de la causa de la muerte. Nosotros somos humanitarios. Lo más difícil es ubicar los restos y devolvérselos a los familiares. Nosotros, más allá de eso, no hacemos nada. Nada más. Said Poblano tiene una pregunta. Who has wanted to initiate legal action to find any perpetrator of the death of their relative? Yes, of course. ¿Qué pasa cuando hay un proceso legal que inicia un familiar para que se identifique a su familiar? Bueno, sí, claro, por supuesto, también acá los familiares pueden ir a las autoridades y hacer denuncias. Sin embargo, pues eso es otro contexto. Nosotros no nos metemos con esa situación. Pero sí, los familiares acá vienen y abren sus procesos judiciales normales. Nos queda un minuto. Así que quisiera hacer la última pregunta. Buenos días. ¿Cuál es el porcentaje de personas identificadas en casos y cuáles son cuando no se pudo hacer una identificación, cuáles fueron las razones, las causas? Bueno, como comenté antes, identificamos a más de 1,000 personas y nosotros identificamos un poquito menos de 1,000. A veces no podemos hacer análisis. Hay excavaciones que son en las montañas, a veces no podemos obtener muestras para ADN. Hay información también que falta en las bases de datos. Entonces, esos son los problemas. Tratamos de contactar a las familias para armar hipótesis y que nos ayuden con estos vacíos en estos casos tan desafiantes. Gracias, Emine. Quiero agradecerte por tu participación y también a las personas que hicieron preguntas. Hubo más, pero ya no hubo tiempo, pero prometo que voy a mandarte las preguntas para que por favor nos mandes tus respuestas. Así que muchísimas gracias. Lourdes Loaiza, Melanie Salazar, Fátima Granillo, por sus preguntas. Así que, Emine, gracias. Muchas gracias por esta fantástica presentación y por haber aceptado la invitación para participar en este congreso. No, gracias a ustedes por su iniciativa y lamento de verdad todos los problemas y los retrasos una vez más. No te preocupes, no te preocupes. Que tengas un excelente día y al resto de los participantes los invitamos a seguir presenciando el resto del congreso. Enseguida tendremos las mesas de discusión y nos vemos en esas salas. Gracias, Emine. Gracias a todos por su participación en esta sala.